Es muy interesante porque pareciera como que todo está perdido si damos las clases virtuales, pero la verdad es que hay que hacer una cosa que se llama un proceso de aprendizaje invertido. Y si uno tiene esto, digamos que queda grabado como base del experto y después van a leer o lo aplican en la clínica, y el porcentaje de aprendizaje es mucho mayor. Así es que es muy interesante eso. No me da, y me da gusto porque quiere decir que el proceso de aprendizaje no se va a ver afectado porque hemos ido aprendiendo de él, ¿verdad? Entonces, empezamos con miocarditis. Bueno, ahora solo que corran estas cosas. Reseña histórica, ¿verdad? La miocarditis es una patología que a veces, por ejemplo, en el intensivo del Hospital Roosevelt, se sospecha con demasiada frecuencia en relación a lo que realmente es, o la frecuencia con la que realmente se presenta a nivel del mundo, ¿verdad? Es importante mencionar que el término miocarditis fue acuñado en el siglo XIX por el doctor Jean-Nicolas Courbissard para describir enfermedades del músculo cardíaco no asociadas a anormalidades valvulares. Acuérdense ustedes que a mediados del siglo XIX básicamente era la fiebre reumática la que más afectaba. Entonces es importante eso, por eso se dice que dice enfermedades del músculo cardíaco no asociadas a anormalidades valvulares, ¿verdad? Existía dilatación y otras cosas, pero secundario a daño valvular. Y aunque fue olvidado temporalmente por el interés creciente hacia la enfermedad coronaria, acuérdense que el boom, ¿verdad? De que cuando se podía tratar la enfermedad coronaria, a mediados del siglo XX, el siglo pasado, fue descrito en el siglo XIX, ya en el siglo XX, que ya se empezó a preocupar más la gente por los infartos agudos del miocardio debido a hallazgos sugestivos de miocarditis en estudios post-mortem. Eso es bien importante, los estudios post-mortem. Y las técnicas de aislamiento viral que existen en la actualidad, pues resurgió nuevamente el interés en esta patología. Imagínense que eso ya sucedió en el siglo XX, ahorita que está en el siglo XXI, que llevamos 23 años, pues la cosa ha mejorado muchísimo más, ¿verdad? La definición de miocarditis es una enfermedad inflamatoria del miocardio, o sea, del músculo cardíaco, en ausencia de enfermedad valvular. Es importante esto, porque sí está descrita así la definición, ¿verdad? Enfermedad inflamatoria del miocardio en ausencia de enfermedad valvular e isquémica, ¿verdad? Estamos excluyendo que el paciente tenga enfermedad valvular y que esté infartado. Obviamente en nuestros niños lo de la isquémica es mucho más, es extremadamente raro, básicamente no sucede. En cambio, la enfermedad valvular sí puede existir, pero congénita, ¿verdad? No adquirida. Sin embargo, esta definición es más compleja debido a que debe ser establecida por criterios histológicos. Vean ustedes esto. Les digo esto porque si están en el Roosevelt, tratan de hacer el diagnóstico de otra manera, que como vamos a ver después cuando veamos qué laboratorios se necesitan para hacer el diagnóstico, no es lo adecuado para hacer el diagnóstico en realidad, o no es como la manera como se debería hacer. Entonces, criterios histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos. Así es como realmente uno puede hacer el diagnóstico, ¿verdad? En 1995, hace ya 28 años, la Organización Mundial de la Salud tomó cartas en el asunto. Ellos ya conocían de la enfermedad antes, y la Sociedad Internacional y la Federación de Cardiología efectuaron varios cambios en la definición y clasificaron las enfermedades miocárdicas, ¿verdad? Las miocardiopatías son las enfermedades cardíacas que se asocian con disfunción cardíaca, y la miocarditis es una miocardiopatía inflamatoria adquirida que a la vez pertenece a una subclase de la miocardiopatía dilatada. Vamos a ver después el por qué. Entonces es importante hacer la diferenciación, ¿verdad? Porque tanto la OMS como la Federación Internacional y la Federación Mundial de Cardiología, ellos dicen que las enfermedades miocárdicas, como las miocardiopatías, que básicamente habla de la miocardiopatía dilatada, se sabe que existe hipertrófica, dilatada, no tiene nada que ver con la miocardiopatía inflamatoria, que sería el caso que nos ocupa ahora, que es la miocarditis, ¿verdad? Epidemiología. No se conoce con exactitud la prevalencia e incidencia, debido a que en muchos casos se presentan de manera subaguda o los síntomas iniciales son inespecíficos, ¿verdad? En general es una enfermedad infrecuente en pediatría. Vean esto, enfermedad infrecuente. Díganme los que están en intensivos si no lo piensan, o los que están en shock. ¿Cuántas veces han pensado miocarditis en todo este tiempo? ¿Lo ven así, como una enfermedad infrecuente en pediatría o no? ¿Quiénes están ahorita en shock en intensivo? Jóvenes. Pues se recuerdo que se ha pensado como unas ¿Se 15, piensa 20 demasiado o no? ¿O es un error mío? demasiado.
Demasiado. Entonces, en general es una enfermedad infrecuente en pediatría, ¿verdad? Y eso es que ya pasamos la pandemia de COVID. Sin embargo, dice que el diagnóstico equívoco tiene gran impacto, dada la mortalidad y las secuelas que genera. O sea, sí es importante diagnosticarla, ¿verdad? Todo lo que tenemos son estudios retrospectivos, porque es muy difícil hacer un estudio prospectivo, ¿verdad? Bueno, a este le da miocarditis. Han calculado una prevalencia entre 0.5 casos por cada 10,000 consultas o urgencias y una incidencia entre 1 por cada 100,000 habitantes al año. Así lo manejamos en el Hospital Roosevelt, con esta incidencia que les estoy diciendo. O nosotros tenemos una alta incidencia de miocarditis por alguna razón desconocida. ¿Qué piensan los que intensivo y shock? ¿Así se maneja o lo estamos manejando de manera diferente, equivocada nosotros? Jóvenes. Jóvenes aún. Es sobre, pero mucho. A mí me preocupa eso y nosotros tenemos una pelea constante, pelea en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Los cardiólogos con intensivo y porque todo es miocarditis y realmente cuando uno revisa, porque esto es lo que está publicado, ¿verdad? Es muy, muy bajo, es tremendamente bajo, ¿verdad? Entonces, la presencia de miocarditis en estudios de autopsias, siguiendo, ¿verdad? Acuérdense, aquí son retrospectivos y aquí son necropsias, no hay para dónde, pero varía de 0.12, no llega a 12%, porque obviamente va a depender del lugar donde hacen más necropsias. Sí, por ejemplo, nosotros no estamos haciendo en toda la pandemia ni hemos regresado a hacer necropsias. Ya hablé con la gente de patología para que volvamos a hacer y se supone que ya que estamos a medio año deberíamos de hacer, ¿verdad? Alrededor del 16 a 20% de pacientes escolares, dicen, ¿verdad? De este porcentaje ustedes miran la variabilidad se podría decir tan absurda, porque es de 0.12 a 12%. Se supone que es más frecuente, o 16% en pacientes escolares, un 17% en adolescentes y adultos jóvenes, ¿verdad? Con síndrome de muerte súbita. Esto es importante, porque esos son esos pacientes a los que, obviamente, si tienen muerte súbita, les tienen que hacer necropsia, o sin una causa explicada, ¿verdad? Pueden ser secundarias a miocarditis. Y dice que hasta un 27% de los casos de miocardopatía dilatada, eso son los pacientes que sobrevivieron, digamos casi un tercio, es secundario a una miocarditis viral. Eso es bien, bien importante. Tal vez esos son los pacientes que no nos dimos cuenta porque ese es el problema con la miocarditis. A veces pasa inadvertida y se trata como un cuadro gripal, ¿verdad? O una neumonía viral y realmente sí hay afectación cardíaca, pero los que sobreviven, hasta un tercio pueden tener una miocardiopatía dilatada secundaria a una miocarditis viral porque quedó dañado el músculo, ¿verdad? Y tal vez el 9% de las cardiopatías inexplicadas también pueden obedecer a miocarditis, ¿verdad? Pacientes que no se sabe por qué hicieron una miocardiopatía y que se hacen todos los estudios y que no se logra determinar cuál fue la causa, ¿verdad? En Sudamérica se desconoce la prevalencia exacta, ¿verdad? Imagínense nosotros, ¿verdad? Si en ellos que tienen son más acuciosos en manejar sus datos. La fisiopatología consta de 3 fases básicamente, ¿verdad? Está la fase aguda, que es la que dura menor de 3 días. Eso es daño al miocardio mediado por acción directa del virus, es cuando hay invasión del virus. La subaguda, que vean ustedes, es del cuarto al día 14, ¿verdad? El daño miocárdico resulta de una disregulación de la respuesta autoinmune del huésped. Básicamente es una reacción autoinmune, ¿verdad? Como lo sucede en los pacientes con Kawasaki, por ejemplo, ¿verdad? Que es una reacción inmunológica contra el propio huésped. Y la crónica, mayor de 15 días, mayor de 2 semanas, ¿verdad? El declaramiento viral fue insuficiente y se perpetúa el proceso inflamatorio que conduce a remodelamiento cardíaco y falla cardíaca. Entonces, las fases son aguda, subaguda y crónica. Y crónica no estamos hablando como en otros casos, diferente a la pericarditis, por ejemplo, que se considera crónica después de los 3 meses. Tiene 4 posibles presentaciones clínicas. Asintomático, lo que hablábamos, ¿verdad? Que son los únicos pacientes que probablemente van a parar después con cardiopatía dilatada y que nosotros no pudimos, o que los papás dijeron, es un cuadro de IRS clásico, un catarrito, y ni siquiera consultan al médico. La miocarditis aguda, la que es fulminante, que esos pacientes se paran intensivo, y la miocardiopatía crónica dilatada. Estas son las 4 posibles presentaciones clínicas. ¿Por qué? Porque vimos que hasta un tercio de los pacientes que tuvieron miocarditis pueden cursar con una miocardiopatía crónica dilatada.
No es todos, es 27% en realidad según este estudio, o en el artículo que va a ser principalmente mi estudio, ¿verdad? Porque esto es de artículos de revisión y también de libros, ¿verdad? Entonces, las presentaciones pueden ser sin ningún síntoma, miocarditis aguda, fulminante y miocardiopatía crónica dilatada. De igual manera, aquí seguimos con lo que les pregunto, si lo hacemos así en el hospital. Realmente no, ¿verdad? Aquí usualmente son pacientes que ya tenemos un panel viral positivo respiratorio con un cuadro neumónico que es generalmente y que observan probable cardiomegalia que a veces ni la ven bien en la radiografía tórax, ¿verdad? Entonces nos piden a nosotros que hagamos un ecocardiograma. Continuando con la fisiopatología, la mayoría de estudios fisiopatológicos se llevan a cabo con virus en modelos murinos, ¿verdad? Y se proponen 3 fases. ¿Alguien se acuerda qué son los modelos murinos? Las ratas. Las ratas, pero ¿cuáles ratas? Porque hay algunas que están en la 9ª avenida de la zona 1 y no son murinos. A propósito de las elecciones, ustedes no se ríen de mis chistes, mucha, me frustro. ¿Cuáles ratas? Cualquier rata es un murino. Jóvenes, Yo no sé, doctor. yo no sé. Bien, hombre. Estas son ratas, pero de laboratorios, de los ratoncitos blancos que son creados en el laboratorio y les alteran, les pueden alterar a través de la modificación del ADN las características de un montón de cosas. Entonces, esos son los modelos murinos. Son ratas de laboratorio de las blancas que han sido manipuladas genéticamente, ¿verdad? Esos son los modelos murinos. Entonces, son ratas de laboratorio, no cualquier rata, ¿verdad? Y que están alterados genéticamente. Eso es bien importante para entender el término, ¿verdad? Porque por eso es que pueden hacer tantos estudios en ellos. Entonces, la mayoría de los modelos se han hecho en ratones de laboratorio, ¿verdad? Porque obviamente no es ético hacerlo en humanos. Entonces, la primera es aguda, subaguda y crónica, como habíamos visto en ya una diapositiva previa, ¿verdad? Son las 3 fases que existen. La primera sucede en los primeros 3 días que habíamos dicho. Acción directa del virus. Básicamente aquí estamos describiendo lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. La miocarditis aguda, en general, es de inicio insidioso, de días o semanas de evolución, ¿verdad? Aquí es donde nos puede engañar fácilmente porque espero ser un cuadro viral intestinal o respiratorio sin ningún problema y no darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, se observan síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, dilatación y disfunción ventricular y hasta ahí es cuando ya vamos a verlo nosotros en el hospital, ¿verdad? Entonces, probablemente nosotros no los vamos a poder tomar en la fase aguda, sino que tal vez en la subaguda o ya crónica. Acuérdense que la crónica es solamente mayor de 2 semanas, ¿verdad? Entonces, estos pacientes que van a estar en falla seguramente están en la etapa 2 o 3, ¿verdad? Los síntomas más comunes son, vean ustedes, disnea, dolor torácico. Estos en niños más grandecitos, porque lactantes no vamos a ver más la disnea. Dolor torácico, síncope, ¿verdad? Eso sucede más en escolares y adolescentes. Y arritmias, ¿verdad? Entonces, un paciente que tiene un cuadro viral con síntomas positivos y nos hace arritmias, pues ahí tal vez sí valdría la pena pensar en que el paciente tiene una miocarditis, ¿verdad? Y en ocasiones existe historia de sintomatología gripal, ¿verdad? Como una gripe cualquiera, inclusive sin fiebre. Para que vean lo difícil que es hacer el diagnóstico de miocarditis y cómo nosotros la tenemos tan sobreestimada la palabra. La sintomática pertenece a un alto porcentaje en pacientes con clínica asintomática o subclínica, la cual puede pasar completamente inadvertida, ¿verdad? El diagnóstico se realiza a partir de hallazgos electrocardiográficos como arritmias mortales, y eso es terrible porque ya cuando tenemos arritmias ventriculares es que ya vamos tarde, ¿verdad? Bloqueos auriculoventriculares, y aquí es donde nosotros ya podemos decir, este paciente sí puede tener miocarditis, porque nos hizo taquicardia, un evento de taquicardia ventricular. De hecho, hoy consultaron por una niña en la emergencia, una lactante de 5 meses, que se supone está ingresada por un cuadro, se está ingresada por un cuadro pulmonar, está ventilada, y se supone que es una taquicardia ventricular, que eso es una arritmia mortal, ¿verdad ustedes? Una taquicardia ventricular, se paró por no sé cuántos minutos y cuando salió a ventricular, la chicharraron porque le dieron hasta 6 joules por kilo
para desfibrilarla y finalmente lograron, porque se supone que hizo la taquigrafía ventricular y después fibrilación, y salió y está ahora con amiodarona. Entonces, ella vale la pena hacerle, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Un ecocardiograma, porque eso es una arritmia mortal. Bloqueo AB, por supuesto, sus pacientes los tenemos que estudiar, ¿verdad? Vieron en la diapositiva anterior que decía hallazgos electrocardiográficos, ¿verdad? Y obviamente si es muerte súbita no vamos a tener mucho que hacer, aunque sí se podría ir a patología que le hiciera una necropsia y estudiar histológicamente el corazón para aprender, como se ha hecho históricamente, de los pacientes de nuestros pacientes que fallecen y tratar de ver de qué manera se puede prevenir esas muertes después, ¿verdad? La miocardiopatía crónica dilatada, que es un tercio de los pacientes que evolucionan a una cardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca crónica, la clínica está directamente relacionada con el grado de afectación de la función ventricular. O sea que eso no lo vamos a saber hasta después, ¿verdad? Después de probablemente meses después. Existe un término que se llama miocarditis fulminante. Y esto, cuando uno escucha miocarditis fulminante, da la impresión de que es básicamente muerte, pero no es así, ¿verdad? En resumen, si uno quisiera verlo desde el punto de vista práctico, la miocarditis puede evolucionar 3 caminos, ¿verdad? Una paciente que pase asintomática y que se recupere por completo, otra paciente que sí se diagnostique y que pare en el hospital, y esa que para en el hospital puede tomar 3 caminos: recuperación completa, miocardiopatía dilatada o muerte. Esos son los caminos que pueden existir una vez que el paciente hace miocarditis. Entonces, el término fulminante no significa que fallezca, sino que se caracteriza por el desarrollo agudo, que es menos de 3 días, ¿se acuerdan que vimos? Signos y síntomas de insuficiencia cardíaca severa con necesidad de soporte inotrópico, arritmias refractarias, con síntomas previos de infección viral. O sea, este es un paciente que nosotros ya lo tenemos diagnosticado. La miocarditis fulminante es más frecuente en niños que en adultos. Y esto aquí empieza la diferenciación, ¿verdad? Es mucho más frecuente en niños que en adultos. Es nuestro campo, ¿verdad? Puede llevar a la muerte, sí, si no se instaura el tratamiento apropiado y de manera oportuna. Pero esos pacientes se supone que ya van a estar con nosotros con tratamiento en los lugares de shock o intensivo, donde toque, ¿verdad? Cuando uno lo compara con la miocarditis de presentación aguda no fulminante a largo plazo, la miocarditis fulminante es de mejor pronóstico. Vean esto. Por eso les digo que ustedes cuando vean el término fulminante no significa de que va a caer muerto el paciente, ¿verdad? Porque cuando hay estudios que han comparado los pacientes que se presentan con una presentación aguda no fulminante, a largo plazo, o sea, es menos chance de que queden como miocardiopatía dilatada cuando es fulminante que cuando no es fulminante, ¿verdad? Inclusive pueden tener una recuperación completa de la función ventricular, ¿verdad? Y raramente evoluciona a cardiopatía dilatada. Entonces, esto de miocarditis fulminante no significa que sea, no es sinónimo de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se da? Probablemente porque existe mejor aclaramiento viral y la producción de citoquinas antivirales más efectivas, y eso hace que es una respuesta inmunológica del huésped, y eso hace que el pronóstico a largo plazo no sea tan terrible. Esta diapositiva está en ese artículo, ahí está la publicación, está publicada en el 2012 en el Journal American College of Cardiology. Es importante, aquí está para que la puedan bajar ustedes y tenerlo. Miocarditis aguda, ¿qué es lo que sucede? Cuando la invasión viral, los primeros 3 días, lo que se activa básicamente es los natural killers, ¿verdad? Y las citoquinas que afectan directamente al músculo. Esto lo que va a activar va a ser los macrófagos, que van a producir un montón de liberación, el factor de necrosis tumoral, van a interferón gamma, eso, afectación de los linfocitos, que va a producir liberación de interleuquinas 1, 2, 11 y 17, citoquinas, va a afectar a la célula dendrítica, que lo que va a hacer es más necrosis, factor de necrosis tumoral, más interleuquinas, más inmunos, y el linfocito B también va a producir más interleuquinas, factor de necrosis tumoral, pero cuando es en esta fase, nada más, cuando ese es del natural killer, el macrófago y el leucocito,
lo que podemos tener nosotros va a ser una miocarditis aguda. Ya cuando pasa y afecta más células en el esquema de proceso inflamatorio, entonces hay un daño miocárdico directamente ya en la célula y va a haber una miocarditis subaguda. Esta revista colombiana de cardiología, mira, en 2017, pueden bajar el artículo, está disponible, yo me acuerdo que gratis, para que ustedes vean que básicamente la miocarditis es una respuesta exagerada a la invasión que tiene el virus. Claro, tienen que haber algunas susceptibilidades especiales de cada paciente, como en básicamente todas las enfermedades. Y aquí vean ustedes qué es lo que pasa con los caminos que puede tomar la miocarditis. En la etapa viral pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Se actúa la inmunidad innata, ¿verdad? Por la infección viral. Lo que produce la infección viral es proliferación y daño al miocítico, el daño miocítico mediado por virus, persistencia del virus, daño miocárdico crónico. Esto es lo que puede pasar. Si la inmunidad innata actúa, ¿verdad? Y la adquirida también, ¿verdad? Puede existir remodelamiento o puede existir aclaramiento viral y resolución, o puede suceder daño al miocito por el virus y realmente provocarse una remodelación usualmente del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y entonces estos pacientes en los que no hay un buen aclaramiento viral y resolución, sino que hay un daño miocítico establecido, pueden evolucionar una vez establecida la remodelación a cardiopatía dilatada, miocarditis o enfermedad cardíaca viral, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace la diferencia de acuerdo a la respuesta inmunológica del huésped, si el paciente va a tener una asintomática o va a tener una miocarditis sintomática. Etiología, y aquí es bien importante, es otra cosa que no va con lo que nosotros creemos que hacemos en el hospital. Se ha escrito una amplia variedad de causas, ¿verdad? Cualquier cosa, y van a ver ustedes el listado ahora que se los voy a mostrar, cualquier virus, bacteria, hongo puede producir una miocarditis, cuando vean ustedes. Tóxicas también hay, ¿verdad? Pero se ha escrito una amplia variedad de causas, incluyendo numerosos agentes infecciosos, comúnmente virales, que es lo más, pero a menudo no se identifica la causa subyacente. Con frecuencia es el resultado de infecciones virales comunes y respuestas inmunes postvirales. Eso es bien importante, por lo que acabamos de ver de la cascada de la inflamación, ¿verdad? Son respuestas inmunes postvirales. Tradicionalmente, y así lo aprendí yo cuando yo estaba formándome todavía, ¿verdad? De residente como de cardiólogo pediatra. Yo volví en el 2001, así es que todavía se pensaba que los enterovirus era lo clásico, lo clásico. Yo recuerdo que una de las preguntas que me hicieron para mi posgrado de cardiología fue relacionado a Coxsackie virus, ¿verdad? Entonces pensábamos que los enterovirus eran los agentes más comunes de miocarditis y miocardiopatía dilatada. Pero en los últimos años, recuérdense que vimos las técnicas de cultivos virales y inmunohistoquímicos que han avanzado tanto en estos últimos 22 años, se han identificado otros agentes con diversos grados de frecuencia, como el herpes virus humano tipo 6 y tipo 2. Estos son de los más frecuentes ahora. El adenovirus, el virus de la inmunodeficiencia humana, que desafortunadamente pues nosotros tenemos ya bastantes. En mi época no había, cuando era residente, ahora hasta hay una rotación y hay diplomados de VIH, entonces sí tenemos que pensar en eso. Citomegalovirus y virus de la hepatitis C y otros, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, ya dejó de ser lo clásico de los que fueran los enterovirus los causantes de miocarditis. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los 3 enterovirus? ¿Y para cuál existe vacuna establecida desde hace muchos años? Enterovirus, ¿se acuerdan? No. Yo quiero los nombres de los enterovirus. Ah, el doctor Montiel fue el que habló. Es que yo dije, qué raro. No sé cuál es ese autor. ¿Qué tiene? Ah, ese es eso. Ese es el nombre, ese era el nombre. Vaya, ya dijo el doctor Montiel uno, la polio. Los otros dos.
Ese es el único que tiene vacuna de los enterovirus. Otros dos, Coxsackie virus, ecovirus y polio, ¿verdad? Esos son los 3 enterovirus que se conocen desde hace muchísimo tiempo. Eso sí lo deberían de saber, jóvenes. Bueno, con el desarrollo de nuevas técnicas moleculares, como la reacción en cadena de polimerasa, del famoso PCR, pero no el PCR, ya van a decir ustedes, el PCR que hacen no es proteína C reactiva, ¿verdad? Es la reacción en cadena de polimerasa y la hibridación in situ, el aspecto de los virus más detectados en la biopsia endomiocárdica. Vean ustedes que nosotros no hacemos, pero esto es lo que se debería hacer. Paso de enterovirus, y por eso es importante lo que les acabo de comentar, y adenovirus, que eran los que se creían que eran los que más producían en los años 90, ¿verdad? Eso es lo que se creía en los años 90, lo que nosotros aprendimos de residentes. Al parvovirus B19 y al herpes virus humano 6 en los últimos años. Estos dos son los que más se supone que son, no se supone, se han identificado como causantes de miocarditis, ¿verdad? No significa que los otros ya no la produzcan, pero nos cambió completamente el cuadro que nosotros teníamos o lo que nosotros aprendimos, ¿verdad? Parvovirus B19 y herpes virus humano 6, ¿verdad? Y estamos hablando que lo están haciendo con un diagnóstico bien específico. Este es el cuadro que les mencionaba. Causas de miocarditis, riquecias, bacterias, virus, vean los virus, todos los que hay. Hasta el de la fiebre amarilla, el del dengue, que de eso sí tenemos nosotros bastante. Virus sincitial respiratorio, que es un virus muy frecuente en nuestra población que atendemos respiratoria en el hospital. Influenza, hepatitis, rubeola, adenovirus, citomegalovirus y el varicela zoster. Esos son virus, pero vean ustedes, hasta alimentos, protozoarios, hongos, medicamentos. O sea, causas de miocarditis hay muchísimas, ¿de acuerdo? Miren que les estoy dando el dato para que lean el artículo, ¿de acuerdo? Donde fue sacada la mayor parte de esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, manifestaciones clínicas. El espectro clínico de la miocarditis es inmensamente variable. Acuérdense que todo lo que hemos hablado desde el inicio, que realmente no es nosotros lo sobreestimamos en el hospital, ¿verdad? Y va a depender de la edad del paciente, la etiología, ¿verdad? Qué es lo que le está provocando, cuál de los virus y si patologías de base, si el paciente tiene alguna otra afectación y la gravedad de la afectación, ¿verdad? Clínicamente se puede observar desde un paciente asintomático, como ya dijimos, pueden ser pródromos gripales, como los recién nacidos, lactantes o niños preescolares. Aquí tengo que mencionar que realmente los recién nacidos no es que no la puedan tener, pero es poco frecuente. Ahora los lactantes sí, ¿verdad? Los lactantes sí. Obviamente niños preescolares, por supuesto. ¿Por qué? Porque los niños preescolares empiezan a ir a bueno, antes, en mi época, pues era de párvulos de una vez, pero ahora hay toda una carrera antes de llegar a una primera. Entonces están los nursery, después todo lo que ellos les llaman el preschooling, que entran todavía con pañal. Entonces, el intercambio de virus es un poco más temprano, pero lo preescolar, lo clásico es que vayan a intercambiar una cantidad de virus increíble, ¿verdad? Y que obviamente a algunos sí les puede mejorar su sistema inmunológico al final de cuentas, pero muchos se pueden enfermar y algunos de gravedad, ¿verdad? Entonces, los preescolares que van a un diagnóstico puede ser gastroenteritis, neumonía, asma o bronquiolitis. De estos que les estoy diciendo, ¿son patologías frecuentes en el área de shock o no? Gastroenteritis, neumonía, bronquiolitis, ¿o no son frecuentes? Sí, Sí, doctor. Todos los días, todos los días. Así es que esto, yo no les estoy diciendo de que no esté asociado a la patología que vemos. Lo que les estoy diciendo es que la miocarditis no es tan frecuente como piensan, gracias a Dios, porque ahí vemos cómo pueden evolucionar, ¿verdad? Hay gente que ha hecho algunos estudios, ¿verdad? Y ellos decían que el diagnóstico en la primera valoración médica está usualmente más relacionado con infección respiratoria y los pueden dejar ir a su casa, ¿verdad? Y resulta que no evolucionan bien, ¿verdad? En una edad más avanzada pueden referir dolor torácico, estamos hablando de los niños que ya son preadolescentes, adolescentes, fatiga o imitar una angina típica, ¿verdad? En los niños, como les digo, preadolescentes o adolescentes, ¿verdad? Y puede asociarse con cambios electrocardiográficos. ¿Por qué? Porque si un preadolescente o un adolescente con dolor torácico, pues le hacemos un electro, que eso sí ha sido una buena costumbre que hemos logrado tener. O sea, ya no se queda como, no, pues alguna cosa extra. Ahora sí se les hace electrocardiograma a los pacientes que tienen dolor torácico, ¿verdad?
Y algunas veces, en ocasiones, puede haber alteración de las enzimas cardíacas, pero eso es, por supuesto, si ya tenemos un electro anormal, ¿verdad? Estos son los síntomas más frecuentes en la edad pediátrica, ¿verdad? Esta es la serie que hizo Durani. Entonces, los síntomas respiratorios altos, por supuesto que son los primer lugar, gastrointestinal en lo segundo, ¿verdad? Puede haber emesis o hiporexia, inclusive en estos pacientes, que es esto lo vemos todos los días, fiebre también, ¿verdad? Estos tres primeros es el pan nuestro cada día en la emergencia en el área de shock, ¿verdad? Bueno, especialmente los de la emergencia, porque son los que clasifican, ¿verdad? Dolor torácico, dijimos que niños más grandecitos, si ya tienen somnolencia, pues ese paciente va a tener que quedarse, ¿verdad? Intolerancia al ejercicio en los niños mayorcitos también, no estamos hablando de lactantes. Mialgias, artrialgias, fatiga, palpitaciones, que esto no lo va a poder decir, como les repito, niños preadolescentes o adolescentes no van a poder, no va a poder decírselos un preescolar. Inclusive un escolar tampoco, taquimnea, hepatomegalia, eso si ya tenemos hepatomegalia quiere decir que ya está en falla el paciente, dificultad respiratoria, que aquí nos vuelve un poquito al primero y es una cosa frecuente en nuestro hospital de todos los días. Esto sí nos daría una pauta más, ¿verdad? Si hay anormalidades en la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Ya sea taquicardia o bradicardia en un paciente con cuadro respiratorio, pues ese paciente hay que poner un poquito más de atención. Arritmias cardíacas, que básicamente es lo que dice en el texto aquí. Algunas veces pueden ser solo extrasístoles aquí en la auscultación, ¿verdad? Si cuando ponen el monitor ya ven ustedes alguna otra cosa evidenciando, ya si son ejercicios supraventriculares o ventriculares, entonces ya eso nos puede llevar, o corridas de taquicardia ventricular o corridas de taquicardia supraventricular autolimitadas, eso sí nos va a orientar un poco más, pero es menos frecuente. Edema, el edema, acuérdense, cuando vieron falla cardíaca, edema es lo que menos pasa en los pacientes que tienen falla cardíaca en niños. Puede suceder, pero es extremadamente raro. Síncope, ¿verdad? Si hay síncope, esto va a ser en preadolescentes y adolescentes. Esos pacientes hay que estudiarlos. Y lipotimia, ¿verdad? También es otra de las cosas. Esto fue lo que encontraron en esta serie que hizo este autor, ¿verdad? El diagnóstico. El diagnóstico va a ser un poco... de verdad es que debería ser alguien con experiencia que lo tendría que hacer. Entonces ahí es donde ustedes tienen que consultar con sus jefes si tienen la sospecha clínica, pero ojo, no le tienen que pedir eco a todos. O sea, no el eco, ¿cuántos ecos negativos tenemos sospechando miocarditis, verdad? Entonces tiene que haber un empalme, ¿verdad? Entre la clínica y los paraclínicos. ¿Sí saben qué son los paraclínicos? No me van a decir que son los enfermeros, por favor. ¿Qué significa la clínica y los paraclínicos? Los métodos diagnósticos que se utilizan, doctor. Paraclínicos, básicamente laboratorios, ¿verdad? Rayos X, hematología, esos van a ser los paraclínicos, exactamente, los laboratorios que vamos a pedir, los estudios que vamos a pedir, esos son los paraclínicos. Entonces es importante que haya un empalme entre la clínica y lo que pedimos, pero entonces tenemos que saber hacia dónde estamos orientando nuestro diagnóstico, si no, no le podemos pedir de todo, ¿verdad? Entonces, primero tener una alta sospecha clínica, pero aquí es donde ustedes o los empujan o ustedes mismos se van y a todos les sospechan. Entonces, creo que estamos sospechando demasiado, ¿verdad? Y dice que hasta un 84% de los pacientes deben consultar más de una vez, al menos 2 semanas antes del diagnóstico. Por eso que les hablamos anteriormente, ¿verdad? Que puede ser como un cuadro respiratorio o una gastroenteritis. Entonces, vean la cantidad de pacientes que se van y que después puedan hacer miocarditis. 84%, eso es muy alto, ¿verdad? Hay que hacer una anamnesis como en todo el mundo, en todas las especialidades, nos lo vienen diciendo desde la universidad, la anamnesis, la anamnesis, la anamnesis. Esa es la mayor parte, la historia clínica. Después el examen físico y después los laboratorios. Y así es como uno logra hacer el diagnóstico. Hay que indagar a enfermedades recientes, infecciones respiratorias, intestinales, fármacos, otro tipo de exposiciones y examen físico completo, ¿verdad? No es que, si llegó solo por pulmonar, solo le voy a auscultar los pulmones, porque pasa, es un examen físico completo, ¿verdad? Entre los paraclínicos, el electrocardiograma es una prueba no invasiva que puede llegar a detectar anormalidades entre el 93 al 100% según la serie estudiada. El problema con esto es que no es tan específico, ¿verdad? O sea, es sensible, pero no específico para una enfermedad.
pero podría ser unas cosas, es un no invasivo y se puede hacer en la consulta externa y se puede hacer en la emergencia. El hallazgo más frecuente es taquicardia sinusal. Entonces, si tenemos pacientes que están taquicárdicos, bueno, a ese paciente le vamos a hacer un electrocardiograma. Habrá otros hallazgos, puede incluir QRS de bajo voltaje, eso lo podrían ver ustedes, pues si no se apoyan con nosotros y nosotros les vamos a decir. Cambios del segmento ST, anormalidades de la onda T, ¿verdad? Trastornos de la repolización, crecimiento ventricular, arritmias, ¿verdad? Que eso, obviamente, si tienen un trazo normal, pues lo más seguro es que sí tenga una afectación. Taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular y o extrasístoles, que fue lo que les mencioné yo antes para hacer el electrocardiograma, bloqueos AB, ¿verdad? O sea, o ritmos muy rápidos o ritmos muy lentos, ¿verdad? Si tienen un nenito lactante que tiene 60 frecuencia cardíaca, no es una frecuencia cardíaca normal, sobre todo si está enfermo, ¿verdad? Entonces eso, lo más seguro, tienen que, solo al ver eso, 5 meses, 60, no, o sea, hasta hora de cardíaco. Entonces lo más seguro es que esté con bloqueo auriculoventricular, ¿verdad? Patrones de isquemia, pero es por elevación del segmento ST, que en este caso va a ser por inflamación, no por isquemia. Los niños no se infartan. Vean ustedes la sensibilidad, es lo que les decía, puede ser entre el 50 y 93%, es muy, muy variable la sensibilidad de un electrocardiograma, pero es una ayuda diagnóstica no invasiva y que sí podemos hacer en el hospital. Y vean ustedes la utilidad de los laboratorios. ¿Por qué me gusta esta gráfica? ¿Por qué me gustó esta gráfica? Porque ustedes, por ejemplo, los que en el intensivo, ¿cuántos hay ahora? Digan. R2. Siguiente, doctor. ¿Cuántos? 3. 15. ¿Cuántos? Ah, no, pero en el intensivo de este lado de la pedia, digamos, intensivo e intermedios. Y en intermedios, rotan más o menos la mitad. Si no están ahí, hacen turnos. Quiero que me digan ustedes cuántos ecos nos piden porque está elevado el BNP o ProBNP, es lo que piden, ¿verdad? ¿Cuántos? Aproximadamente podrían ser unos 2 por semana. Aproximadamente todos los que tienen ProBNP alto. ¿Sí o no? Sí. Sí, doctor. Sí, ¿verdad? No estoy exagerando. Vean ustedes en estos laboratorios que están aquí, ¿dónde aparece el BNP o el ProBNP? Para miocarditis, porque por eso nos piden el eco. ¿Cuántos aparecen? No aparece. No aparece. Entonces, vean ustedes el hemograma. Ellos, me gusta la manera en cómo lo abordaron, porque ponen rendimiento del hemograma para diagnóstico de miocarditis, que es lo que nos tiene en esta clase. ¿Qué tan sensible es? La sensibilidad de la hematología es baja. La especificidad también es baja, porque eso nos puede, leucocitosis, cualquier cosa viral, ¿verdad? Nos puede dar eso. Velocidad de cementación y proteína C reactiva, que uno pensaría, esto nos va a dar mucho más rendimiento. Pues tiene un rendimiento entre 27 y 56%, que es mucho mejor que el hemograma, eso sí. Bueno, entonces ya nos vamos tomando, ¿verdad? No midieron sensibilidad de especificidad. Enzimas hepáticas, que a veces ni siquiera hacen. Y vean lo increíble de esto. Miren la 85%. ¿Y a cuántos de los que sospechan eso les hacen estas pruebas? Transaminasas. De los que están en intensivo, que recuerden. Ninguno que me hayan llamado a mí para hacer un eco, ¿sí? Inclusive la CPK total que siempre hacen, ¿verdad? CPK total, vean ustedes, no dice el rendimiento, pero miren la sensibilidad y la especificidad en miocarditis, ¿verdad? Ojo, no estoy hablando, que van a ir a decir el doctor Herrera, dice que la CPK total no sirve, no. Momento, ¿verdad? O sea, si es un paciente con una, vámonos a una cosa rara, no rara, pero que es completamente aparte, que no tiene nada que ver con nada infeccioso, una quemadura eléctrica. Por supuesto que va a estar elevada la CPK total, ¿sí? Y en los pacientes infartados, que nosotros no hemos infartados también, pero estamos hablando de miocarditis. La CPK total tiene poca sensibilidad y tiene baja especificidad también. Aquí vamos con otras pruebas que yo les he ido y tratado de ir cambiando el chip en intensivo. Troponina I y troponina T. Esas tienen sensibilidad
la troponina I es 71% y una especificidad de hasta 86%. Y la troponina T, 53% de sensibilidad y miren la especificidad, 94%. Y entonces, ¿hacia dónde debería ir dirigido nuestro laboratorios cuando hagamos? Proteína C reactiva, transaminasas, troponina I o troponina T. Yo creo que en el hospital solo hacen troponina T, pero miren los rendimientos que da. Yo he tratado de que sea troponina I, que es mucho mejor, ¿verdad? Hemocultivos, pues no nos va a servir, sin embargo, sí lo van a hacer. Coprocultivo, menos, ¿verdad? Y PCR para virus por biopsia pneumocárdica, nosotros no tenemos, ¿verdad? El rendimiento puede ser desde 25 hasta 68%. Entonces, eso solo se los muestro para que sepan lo que deberíamos hacer, pero que nosotros no podemos. Pero tenemos de dónde tomarnos, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4 laboratorios que sí podrían ser de utilidad. Inclusive, si hacemos solo troponina ahí, serían 3, ¿verdad? Así lo hacemos nosotros en el hospital. Pregunto. ¿O hacemos un ONP? A todos. A todas las hacemos ProNP. Lo peor es que salen en 5,000, 10,000 con ecos normales, ¿o no? Sí, doctor. ¿Verdad? Entonces, para que vean que las cosas hay que hacerlas bien, ¿verdad? Rayos X de tórax. Obviamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Cardiomegalia, ¿verdad? Pero, ojo, porque no todos dan chance a que se dilata. Es uno de los hallazgos más frecuentes, cardiomegalia, ¿verdad? Por dilatación cardíaca o derrame, ¿verdad? Porque acuérdense que puede haber miocarditis y pericarditis, ¿verdad? Las anormalidades como derrame pericárdico pleural, congestión venosa y capilar, edema pulmonar se ven entre el 69 al 90% de los pacientes. El ecocardiograma es otro método no invasivo que aporta información. En el 98% de los casos permite valorar función cardíaca, obviamente, porque para eso está el eco, ¿verdad? Insuficiencias valvulares y alteraciones de contractilidad, engrosamiento de las paredes. Entonces, el eco sería el gold estándar, en realidad. La radiografía tórax y el electrocardiograma nos van a orientar, pero el tratamiento se va a hacer con ecocardiograma. O sea, sí está bien hacer el eco, pero no a todos los pacientes, ¿verdad? Pero vean ustedes eso, a pesar de que en el ecocardiograma, y eso ya es un poco más para los que hacemos cardio, ¿verdad? Con frecuencia en la miocarditis fulminante, ¿se acuerdan que vimos el término fulminante, que no significa que sea peor? ¿Se acuerdan que revisamos en un cuadro miocarditis fulminante de la subaguda? Y que los que tienen fulminante pueden recuperarse inclusive sin ningún daño después que salen del proceso inflamatorio. El ventrículo izquierdo tiene dimensiones normales en la miocarditis fulminante, ¿verdad? O levemente dilatado. O sea, no es que uno espere que vaya a estar dilatado al ventrículo izquierdo. Entonces, podemos ir a hacerle un eco cuando tiene una miocarditis fulminante y vamos a encontrar el eco bien, ¿verdad? Y aquí viene otro dato que, como les digo, eso ya más para cardiólogo, el tabique interventricular va a estar engrosado, aunque el VI no esté dilatado. Entonces, eso nos da pauta. Esto puede ser una miocarditis fulminante, ya con el apoyo del ecocardiograma. Pero vean lo que sucede en la miocarditis aguda, en la cual existe marcada dilatación de cavidades y tabique de espesor normal. Entonces, el ecocardiograma sí nos da datos cuando estamos orientando bien el diagnóstico. Y nosotros como cardiólogos sí les podemos decir, ¿verdad? Mire, el ventrículo no está dilatado, pero el septum está un poco engrosado, entonces puede tratarse una miocarditis fulminante ya con el apoyo de todo lo que ya vimos anteriormente. Y si está dilatada las cavidades, ¿verdad? Y el tabique no está engrosado y que sí hemos encontrado, porque no es que no encontremos, hemos encontrado pacientes muy mal, ¿verdad? Con ventrículos izquierdos muy dilatados, con función sistólica muy comprometida, ¿verdad? Con mucha disfunción sistólica y que no responden a nada. Yo recuerdo que el año pasado, en el primer semestre, tuvimos a un niño que tuvimos que colocar el levosimendan y con eso fue lo único que lo logramos sacar. Había tenido todas las anemias habidas y por haber y finalmente pues sobrevivió. El paciente estuvo hospitalizado casi 2 meses, ¿verdad? Entonces, sí hay pacientes, si estuvo en el intensivo, uno de los pacientes del intensivo de la entrada, que no, yo no me lo sé por número de camas, pero sí tenemos, ¿verdad? Y nosotros podemos darles ayuda por ecocardiografía y podemos hacer el diagnóstico, pero miren hasta dónde venimos a hablar del eco, cuántas diapositivas adelante, ¿verdad? Entonces, actualmente para obtener resultados de la prueba y aumentar la detección de partículas virales se utilizan criterios histológicos, ¿verdad? Nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Microscopía de luz, ¿verdad? Inmunológicos, inmunistoquímicos, PCR para detección de ADN. Vean esto, la PCR. Miren esta proteína, reacción cadena de polimerasa. Ay, me fui. Para detección de ADN viral. Vean lo específico que es,
¿verdad? Reacción en cadena de polimerasa para detección de ADN viral en el miocardio y técnicas de tinción con inmunoperoxidasas para antígenos de superficie tales como anti-CD3, anti-CD4, anti-CD20, anti-CD68 y antígeno leucocitario humano. O sea, si nosotros queremos ser específico, lo podemos hacer, pero para eso vamos a necesitar una biopsia, ¿verdad? Endomiocárdica, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros sí ya no podemos hacer. Ojalá que logremos evolucionar a eso. La biopsia endomiocárdica del ventrículo derecho clásicamente ha sido el estándar de oro para el diagnóstico de miocarditis. Si queremos tener agarrados los pelos, ¿qué bicho es el que lo está produciendo, verdad? Tiene una sensibilidad que es muy variable para un procedimiento tan invasivo, porque hay que hacer un cateterismo cardíaco entrar al ventrículo derecho. Se prefiere hacer el ventrículo derecho porque el ventrículo izquierdo está afectado, puede estar adelgazado y puede perforarlo uno. El ventrículo derecho es más trabeculado y por lo tanto es más fácil hacer biopsias. Esa es la razón de que es del ventrículo derecho. Pero vean ustedes la sensibilidad. Solo puede ser del 3, tan baja como el 3, hasta el 63%. Es muy variable. Y puede aumentar la sensibilidad hasta el 80%. Para aumentar la sensibilidad hasta un 80%, se requieren entre 5 y 10 biopsias. ¿Entienden? No es solo una, sí, ya lo tomamos, ¿verdad? Son varias biopsias, pero por lo menos 5. Y mientras más tenga, si pueden mandar más de 5, entonces puede aumentar la sensibilidad hasta 80%. Pero la sensibilidad con un par de biopsias es muy variable y se podría decir que baja en realidad, ¿verdad? El problema también es que existe un compromiso focal o en parches en el ventrículo, no es que esté todo el ventrículo afectado. Entonces, si ustedes de mala suerte tienen el pulso de no tomar ninguna afectación focal o en parches, pues obviamente su sensibilidad se va a ir al suelo por completo, ¿verdad? Entonces, entró en desuso por ser una técnica muy invasiva, con riesgos graves inherentes al procedimiento, pues están tomando biopsias del corazón. Y entonces existen los criterios de Dallas, porque hay criterios para esto aplicados a la biopsia endomiocárdica que definen la miocarditis así, los criterios de Dallas. Miocarditis activa, presencia de infiltrado inflamatorio con necrosis miocitaria. Miocarditis borderline, que están con dudosos, infiltrado inflamatorio con ausencia de necrosis. Y ausencia de miocarditis, carencia de infiltrado inflamatorio y de necrosis miocitaria. O sea que ustedes pueden llevar a un paciente a una cosa tan invasiva para decirle, no era miocarditis, ¿verdad? O alguna otra cosa, ¿verdad? Existen indicaciones actuales con un buen nivel de evidencia y grado de recomendación para realizar biopsia endomiocárdica, y estas son insuficiencia cardíaca de causa no clara, con inicio menor de 2 semanas, con ventrículo izquierdo normal o dilatado y compromiso hemodinámico, pacientes que a pesar del tratamiento no mejoren. Esas tienen un buen nivel de evidencia, pero son en recomendación para realizar biopsia endomiocárdica en pacientes muy específicos, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca de 2 semanas a 3 meses de evolución, eso ya, imagínense, 3 semanas después, asociado a dilatación del ventrículo izquierdo, arritmias ventriculares de novo, o sea, que no había tenido antes y se presentan después de la dilatación o afectación, bloqueo auriculoventricular, pero tiene que ser un MOVITS 2 o completo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay MOVITS 1 y MOVITS 2 o no? Cuando le dieron la clase de electrocardiograma. ¿O no? ¿No les han dado esa? De bloqueos. Sí, habíamos hablado de eso. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿la MOVITS 1 cuál es? Porque aquí son bien específicos. Tiene que ser un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2. O sea, si yo lo veo y dice MOVITS 2, yo sé que es uno de segundo grado, que se divide en MOVITS 1, MOVITS 2. El MOVITS 1 o fenómeno de Beckenbach se considera que puede ser benigno, pero el MOVITS 2 no, porque puede evolucionar, puede tener un bloqueo AB de tercer grado, ¿verdad? Entonces, esos pacientes que no responden y después de 2 semanas siguen con este tipo de bloqueo, MOVITS 2, ¿verdad? En segundo grado, MOVITS 2, o AB completo, que no se recuperó, porque uno les puede dar chance a esos pacientes que se recuperan antes de pensar en poner marcapaso definitivo, por ejemplo, y tenerlo mientras tanto con un marcapaso transitorio. Entonces, esos pacientes van a biopsia endomiocárdica. Insuficiencia cardíaca de causa no clara, ¿verdad? Asociada a miocardiopatía dilatada, ahí ya el ventrículo está dilatado, duración relacionada con eosinofilia, ¿verdad?
o sospecha de una reacción alérgica, ¿verdad? Esos pacientes, porque hay una patología que es por infiltración eosinofílica, que es muy difícil de manejar. Nosotros no la podríamos tratar. Y una miocardiopatía dilatada de causa no clara en niños. Nosotros aquí realmente no hacemos biopsia miocárdica. Vemos, y si no vemos las coronarias, los llevamos y les hacemos inyecciones en las coronarias, porque puede ser un nacimiento anómalo a la coronaria izquierda que nace de la arteria pulmonar, y eso nos puede dar cardiopatía dilatada, ¿verdad? Pero en este caso es porque obviamente está recibiendo sangre desoxigenada toda la mitad del ventrículo izquierdo. Recuerdo un caso de un paciente de IX que estuvo mucho tiempo siendo tratado por miocardiopatía dilatada, llegó a la edad escolar y en una jornada que vinieron unos médicos, creo que de Denver, se programó para una biopsia neomiocárdica, pero en sala se decidió en hemodinamia, bueno, hagamos una inyección primero a las coronarias, y justo, ¿verdad? Tenía una coronaria anómala izquierda, entonces todo el tiempo se trató mal el paciente. La buena noticia es que se le reimplantó la coronaria y tuvo una recuperación casi completa de su ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, las indicaciones de la biopsia neumocárdica, a pesar de que se podría hacer en Unicar, porque, ¿verdad?, se necesita una pinza nada más para hacer biopsias, pero el problema es a dónde la mandan, quién tiene la experiencia y quién tiene todos los inmunohistoquímicos para hacer el diagnóstico, ¿verdad? No es solo de hacerlo, sino que dónde lo van a procesar, ¿verdad? Entonces, hay unos criterios. Esto ha ido avanzando mucho y esto sí es algo que podríamos hacer ahora que ya tenemos tenemos resonancia magnética en el hospital, ¿verdad? Entonces, existen también los criterios de Lake Lewis. ¿Se acuerdan los que vimos anterior? Eran solo para biopsia endomiocárdica. Esto, según hallazgo de resonancia magnética, en 2 a 3 criterios, ¿verdad? Los cuales tienen mayor validez en el contexto de un paciente con sospecha clínica de miocarditis. Entonces, los criterios de Lake Lewis dice que la hipertensidad regional o global del miocardio en la secuencia T2 es uno de los criterios, incremento del radio en el realce precoz de la secuencia T1 con cladolinio entre el miocardio y el músculo esquelético, y mínimo una lesión focal de distribución en áreas no isquémicas en las secuencias de realce tardío con cladolinio. Esto es muy, muy específico bueno, yo podría decir de radiología, pero realmente los que deberían de ver esto son los cardiólogos que hacen imagen, ¿verdad? Que ya tenemos ahora en Guatemala una de adultos y una pediátrica que hace esto. Entonces, ellos nos podrían dar esta cosa que es tan específica. Podríamos pedir que, no sé, hacer cursos o intercambio con los radiólogos del hospital, porque a veces creo que tenemos el recurso, pero no sabemos cómo interpretarlo, como pasa con las angiotomografías que pedimos, ¿verdad? Que nos hacen una reconstrucción lo más básico que pueden, o sea, que yo creo que hasta nosotros lo haríamos mejor. Entonces necesitamos que ellos aprendan a hacer estas cosas, porque resonancia sí tenemos. Tratamiento. Idealmente se trataría el problema etiológico, ¿verdad? Pero eso, o el evento que lo desencadena, pero ya vimos lo difícil que ese es el diagnóstico. No se puede establecer, ¿verdad? En realidad es difícil de establecer de una manera oportuna y certera. Entonces, la finalidad del tratamiento es recuperar la función ventricular, prevenir la progresión del daño miocárdico y mejorar la sobrevida. Así el manejo se agrupa en 5 puntos. Medidas generales, ¿verdad? Todas las medidas generales que nosotros ya sabemos, reposo, oxígeno, ¿verdad? Disminuir el trabajo respiratorio, todo lo que nosotros ya sabemos que se usa para otras patologías. Manejo de soporte, ¿verdad? Hidratación, alimentación, ¿verdad? Inmunomodulador, inmunosupresor y por último, antiviral. Ahora vamos a ver cuáles son los efectivos y qué es lo que realmente deberíamos hacer con estos pacientes. El manejo de soporte. Eso es como el manejo de la insuficiencia aguda, de acuerdo al perfil hemodinámico de cada paciente, que tenga buenas presiones, que no esté congestionado, que tenga buen llenado ventricular, ¿verdad? En el ecocardiograma, aporte de oxígeno, ¿verdad? Para asegurar un consumo de oxígeno equilibrado, optimizar la precarga, o sea, no pasarnos de volumen, asegurar la poscarga, asegurar la contractividad, mantener unas frecuencias cardíacas dentro de los límites normales, ¿verdad? Y ver que no vayan a evolucionar a insuficiencia cardíaca, bueno, pueden evolucionar a insuficiencia cardíaca crónica, ¿verdad? Pero lo ideal es evitar la activación molecular y neurohormonal para que no pase eso, que entre en insuficiencia cardíaca crónica y que no se perpetúe el estímulo inflamatorio, que eso lleva al remodelamiento cardíaco y que la función cardíaca quede dañada, ¿verdad? Crónicamente.
aquí, ¿qué vamos a utilizar? Pues diuréticos, ¿verdad? Que eso lo usan ustedes también en el par diario. Díganme quién no ha utilizado furosemida, ¿verdad? En infusiones, gusta poner, he visto yo, ¿verdad? Para disminuir la congestión. En bolos está en la indicación. Evitar la sobrecarga de volumen. Se puede utilizar furosemide, hidroclorotiazida, espironolactona. La hidroclorotiazida es un buen medicamento, pero en niños producen mucho trastorno electrolítico más que la furosemida. Así es que mi recomendación es furosemida, espironolactona. En los textos dice que no puede utilizar hidroclorotiazida. En el hospital yo no he visto que lo utilicen mucho de todas maneras. El uso inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ahora los YECA, ¿verdad? Que en el intensivo todos salen con captopril, aunque no tengan miocarditis. Pero en este caso sí está indicado, ¿verdad? Como enalapril y captopril. ¿Qué es lo que van a hacer esto? Disminuir las resistencias vasculares. Va a hacer que ese ventrículo, si está dañado, le cueste menos tener expulsión de esa sangre, ¿verdad? Entonces, para eso sirven los YECA, ¿verdad? Además, tiene otro efecto que se ha visto ya en los pacientes adultos que se han infartado. Evita el remodelamiento cardíaco e inhibe el eje neurohormonal, que va a hacer que no nos caiga insuficiencia cardíaca. Entonces, vean que no les estamos dando ningún medicamento del otro mundo para miocarditis, ¿verdad? Les estoy hablando de diuréticos como furosemida, espironolactona, hidroclorotiazida, y aquí les estoy hablando de YECA. No hemos hablado de ninguna cosa rara ni marciana en el manejo de soporte, y que sí lo han utilizado ustedes. Beta bloqueadores en algunos pacientes. Uno tiene que seleccionar, ¿verdad? ¿Cuál tipo, verdad? Tiene que ser no selectivos, ¿verdad? Y entonces específicamente carvedilol, ¿verdad? No propanolol, no atenolol, tiene que ser no selectivos como el carvedilol, ¿verdad? Que tiene que tener ciertas características, pacientes que están euvolémicos y estables. No es que se les vaya a hacer iniciar de una sola vez, entonces tienen que ser euvolémicos y estables. Y acá ojalá que esperaran la indicación de cardiología, ¿verdad? Digoxina. También es otro medicamento que ustedes utilizan todo el tiempo. Debe usarse con precaución. Dice que aumenta las citoquinas y proinflamatorias y aumenta la mortalidad. ¿Sí? Entonces, con la digoxina que lo van a tener es cautela. Digamos, lo mejor es no utilizar digoxina, ¿verdad? Si decimos que aumenta las citoquinas, aumenta el daño miocárdico. Y aumenta la mortalidad. Entonces, digoxina de miocarditis, no, ¿verdad? Esto se puede comportar como un choque cardiogénico en algunos pacientes, ¿verdad? Entonces, van a requerir soporte inotrópico. Y entre ellos, miren lo que nuevamente, no les estoy enseñando ninguna cosa rara. Díganme milrinone, que es porque no hay en el hospital. Pero adrenalina, noradrenalina, o sea, epinorepri. Dopa y dobuta, dígame qué paciente en la intensivo no tiene uno de estos cuatro. Porque amilrinone, porque no hay, porque es un muy buen inotrópico y nos serviría excelente para miocarditis. ¿Han visto alguna vez un paciente en el intensivo un día de sus turnos que no tenga alguna de estas cuatro drogas? Jóvenes aún. ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Se han visto? ¿Que no tienen? Todos tienen, ¿no? Algunos no tienen, pero la gran mayoría tienden a tener por lo menos alguna de esas. Ropa y una combinación de ambas. Entonces, nuevamente, ¿verdad? No les estoy diciendo ninguna cosa que no se pueda manejar aquí. Si nosotros necesitamos manejarlo como algo cardiogénico, mirrinone, adrena, noradrena, dopa y dobuta, ¿verdad? Si hay arritmias cardíacas, pueden ser comunes en el curso de miocarditis, como hemos venido viendo en toda la charla. Entonces, el uso de amiodarona, si bien en casos severos es necesario, el desfibrilador bueno, esto no, nosotros no tenemos desfibrilador implantable, ¿verdad? Nosotros, en niños, no, que yo me acuerdo, no hemos puesto ninguno, ¿verdad? En otros lados pueden hacerlo, es que amiodarona, ¿verdad? Si el paciente tiene taquicardias ventriculares, es cuando está indicada la amiodarona, no en supraventriculares, aunque el manejo ha cambiado mucho en los pacientes con taquicardia supraventricular. Se les puede dar un bolus y después cambiarlo a otro antiarrítmico por la toxicidad de la amiodarona, ¿verdad? En pacientes que tienen bloqueo B completo, los marcapasos temporales o transitorios, les decimos, olvídense de estos números, se me fueron las referencias ahí. Los marcapasos temporales, que esos son fáciles de poner realmente, nosotros tenemos un par de fuentes, por si no saben, de marcapasos externos. Lo que estamos luchando por conseguir son los cables de marcapaso para poder utilizarlos en el intensivo, ¿verdad? En casos severos, generalmente de miocarditis fulminante, disfunción ventricular severa y colapso cardiovascular,
puede requerir soporte mecánico cardiovascular que nosotros no tenemos, ¿verdad? Asistencia ventricular no existe, ¿verdad? Balón de contrapulsación, tampoco he visto nunca que hayan utilizado en el intensivo nuestro en pediatría, porque los de adultos sí tienen en los pacientes que se infartan, que tienen mucha difusión, sí tienen contrapulsación, a Unicar sí hay, ¿verdad? Y ECMO, ¿verdad? Que tampoco tenemos nosotros, pero esos pacientes que van a pasar a esta etapa, básicamente nosotros los vamos a perder, ¿verdad? Y una cosa importante, ¿verdad? Porque podríamos decir, es porque no tenemos ECMO, sí, pero una vez nosotros logremos, o sea, una vez necesitemos poner a un paciente en ECMO, esto de los pacientes como ECMO, ¿verdad? Es como puente previo a un trasplante cardíaco que para nosotros es ciencia ficción, ¿verdad? Cuando se sospecha miocarditis, hay que hospitalizar al paciente, ¿verdad? La ventaja es que esos pacientes nosotros ya los vamos a tener ingresados, ¿verdad? Entonces, ver que no se vaya a deteriorar, garantizar una oxigenación adecuada, ventilación, perfusión, homeostasis, electrolitos, el reposo, ¿verdad? Aquí dice que en animales se ha visto que el reposo disminuye el consumo de oxígeno y disminuye la replicación viral, pero eso ya se sabe desde los profesores que nos dieron las clases a nosotros en la universidad, sabíamos que el reposo era por eso, ¿verdad? Y en pacientes con afecciones virales, pues se sabe que el reposo, administración de oxígeno es lo que los va a recuperar. Los antiinflamatorios no esteroideos aumentan la mortalidad y por tanto no se recomienda, porque cualquiera podría decir, bueno, pues si lo que tiene es una inflamación del miocardio, démosle antiinflamatorios no esteroideos. No se recomienda, aumentan la mortalidad. Entonces ya llevamos dos cosas que están contraindicadas. ¿Cuál dijimos de primero? De medicamentos. Aparte de los AINES. Jóvenes. Ya sé que les voy a preguntar en el examen. Digoxina no, AINES no. ¿De acuerdo? Manejo inmunomodulador. El uso de inmunoglobulina, y esto sí lo utilizamos nosotros, ha sido ampliamente estudiado y está dirigido a la inhibición de la respuesta inmune del huésped. ¿Se acuerdan que dijimos que básicamente la gravedad de la miocarditis depende de la respuesta inmune del huésped? A una dosis de 2 gramos por kilo en 24 horas. Eso es lo que queríamos de poner. A nosotros no nos autorizan esto, nos autorizan 1 gramo por kilo y mientras más grandes son, menos el chance que nos lo autoricen, ¿verdad? De farmacia, que no debería ser. Nosotros como clínicos podríamos hacer, la tiene que firmar cardio, la tiene que firmar el jefe de no sé qué, si no, no la dan, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es 2 gramos por kilo, como en Kawasaki, en 24 horas, ¿verdad? En niños se recomienda su uso, ya que la evidencia, o sea, varios estudios muestra beneficios, ¿verdad? El estudio clásico es este de Drucker y asociados, búsquenlo, ¿verdad? Que demostró mejoría en la sobrevida al año y la función ventricular, ¿verdad? Mejorada también. Igualmente, Jaque y asociados demostraron mayor sobrevida en 12 pacientes, pero estos son muy poquitos, ¿verdad? Pero igual, fueron pacientes que les pusieron inmuno, sin diferencia en la recuperación de la función del ventrículo izquierdo. Nosotros tenemos evidencia que los pacientes que tienen esto, si tienen afectación miocárdica, que hemos hecho diagnóstico de algunos pacientes, como les digo, ya sea en el área de shock o en el intensivo, que nosotros mismos decimos, a este paciente hay que ponerle inmuno, nos ponemos de acuerdo con el efecto, se le administra y esos pacientes se recuperan y se van a casa, ¿verdad? Entonces, sí hay evidencia y sí se tiene que utilizar. Aquí hay una revisión de Cochrane que dice en el 2005 que no avalaron el tratamiento de miocarditis viral inmunoglobulinas para el tratamiento en adultos, ¿de acuerdo? Y eso es una gran revelación, porque imagínense la cantidad de inmunos que se le tendría que poner a un adulto, administrar a un adulto para miocarditis. Entonces en adultos es completamente diferente, ¿verdad? En los niños funciona muy bien, ya es una medicina basada en evidencias. En adultos no, ¿verdad? Que esto se los muestro solo para que vean lo que está escrito, pero nosotros no vemos adultos, ¿verdad? Hay gente que ha querido ver cómo hacen para dilucidar esta controversia, ¿verdad? Y muestran que los datos son insuficientes para recomendar el uso rutinario de hemoglobinas y sugieren realizar futuros estudios aleatorizados con base en la etiología de la miocarditis para determinar la eficacia de la hemoglobina, pero ya vimos lo difícil que es determinar la etiología. Nuestra recomendación como cardiólogos, lo que nosotros hemos visto, lo que hemos leído es esto. Y hemos visto la recuperación completa de muchos pacientes que han llegado muy mal
con miocarditis a nuestro hospital, ¿verdad? El manejo inmunosupresor. Esto sí es completamente controversial, ¿verdad? Pero se ha utilizado ciclosporina, esteroides, ¿verdad? Acetropina, entre otros, ¿verdad? Su efectividad es muy controversial, sobre todo por los sesgos que presentan los estudios, ¿verdad? Utilizar los criterios de Dallas para decidir el inicio de la terapia. ¿Se acuerdan de los criterios de Dallas? ¿De qué eran? ¿En qué se usaban? A la mochis. O sea, que en el examen sí me están preocupando. Eran para definir de la biopsia endomiocárdica. Exactamente, el criterio de Dallas para biopsia endomiocárdica. Entonces se basaban en eso para decir a quiénes les daban o no, ¿verdad? O tenían que hacer otras técnicas, obviamente, inmunohistoquímicas, moleculares o PCR para virus, ¿verdad? Entonces, es complicado porque lo que puede existir o lo que ellos querían evitar es que existiera un aumento de la citotoxicidad mediada por virus en presencia de un inmunosupresor, ¿verdad? En modelos animales ellos vieron que los resultados eran contradictorios y algunos estudios han demostrado beneficio en ciertas patologías, pero vean las patologías en pacientes con miocardiopatía dilatada crónica e inflamatoria. Estos pacientes ya pasaron a miocarditis, que tienen infectados linfocitarios en la biopsia. Nosotros no tenemos biopsia, o sea que nosotros no vamos a utilizar, ¿verdad? Otros, miren esto, con genoma viral negativo. Nosotros vamos a hacer el genoma viral aquí. Células gigantes y miocarditis, ¿verdad? Eosinofílica. ¿Se acuerdan que les dije algo de la miocarditis eosinofílica antes? Por hipersensibilidad tampoco podemos hacer el diagnóstico. Por lo tanto, si me pregunta manejo inmunosupresor en pediatría, nosotros en miocarditis no utilizamos, no está indicado. Terapia antiviral, ahorita vamos a terminar. Tiene evidencia limitada y es muy controversial, ¿verdad? Además, la viremia de la replicación probablemente ya pasaron cuando se hizo el diagnóstico. ¿Se acuerdan que el 84% de los pacientes se les hacía el diagnóstico 2 semanas después de que empezaban con los síntomas porque se habían ido con diagnóstico de otra cosa? Entonces, realmente sería un desperdicio y un riesgo utilizar antivirales en esos pacientes, ¿verdad? Hay algunos estudios que han demostrado beneficio con interferón beta, ¿verdad? En pacientes con miocardiopatía dilatada, pero recuérdense que si ya tienen miocardiopatía dilatada ya es crónico, ¿verdad? Con persistencia en genoma viral. Nosotros no tenemos esto, ¿verdad? Se supone que lo que han visto es que mejora la función ventricular con el interferón beta, ¿verdad? Sí, pero la mayoría de estudios no muestran beneficios en cohortes de pacientes, ¿verdad? Con diagnóstico etiológico específico. Estamos hablando de pacientes que tienen todo. Por lo que también la terapia antiviral, ¿la vamos a dejar o no la vamos a dejar? ¿Sí o no? ¿Dejarían terapia antiviral o no, de acuerdo a lo que dijimos? No. No hay que dejar, ¿verdad? Entonces, tratamiento inmunosupresor, tratamiento antiviral, no, ¿verdad? Ahora, inmunomodulador, sí, porque sí tenemos evidencia y sí lo hacemos así en el hospital, ¿verdad? Pronóstico. La mayoría de los niños con miocarditis tienen un pronóstico incierto, ¿verdad? Porque ya vimos cómo es de variable. Eso ya lo vimos en toda la charla, ¿verdad? ¿Quién va a progresar a insuficiencia o quién va a progresar a insuficiencia o miocardiopatía dilatada? Va a depender de factores inherentes al ambiente. Respuesta al manejo, ¿verdad? Respuesta del huésped, porque acordémonos que nosotros lo que estamos tratando de hacer es aplacar esa tormenta inmunológica que les está provocando la invasión viral al miocardio. Susceptibilidad genética, ¿verdad? Cada paciente va a tener una susceptibilidad genética, ¿verdad? Porque que tiene una expresión individual de, por ejemplo, los receptores para virus, ¿verdad? Como estos CARs son correceptores, ¿verdad? Y son correceptores para adenovirus. Por eso es la A. Y se me olvidó el otro virus ahorita. Pero son correceptores que tiene el huésped específicamente y eso hace que sea más fácil entrar a la célula con estos correceptores. Y esos pacientes pues van a tener una manifestación peor de su miocarditis, ¿verdad? De su proceso inflamatorio, ¿verdad? Y tienen estos correceptores, su capacidad de generar respuesta inmune y autoinmune es mucho más alta, al contrario de los pacientes que no tienen los correceptores estos, ¿verdad? Que son específicos para estos dos virus, ¿verdad? Que se me olvida el otro, ahorita me voy a acordar. Adenovirus,
que era uno de los que se pensaba antes, ¿verdad? Que era uno de los que más provocaba, ¿verdad? Y también depende del agente, del virus, ¿verdad? Depende tanto de la estructura genética del paciente como del virus. Por ejemplo, hay virus que son cardiotróficos y tienen un factor de virulencia peor que los pacientes que no tienen, que no son cardiotróficos. ¿Entienden el término cardiotrófico? Se usa para otras patologías. ¿O no? Jóvenes. Trofismo se refiere a la selectividad que tienen sobre el tejido del que estamos hablando. En este caso sería cardíaco. Más que es como preferencia, ¿verdad? Los virus cardiotróficos tienen preferencia por ese tejido. Entonces, va a depender de la susceptibilidad genética del paciente, si tiene correceptores o no para ciertos virus específicos, y la virulencia y cardiotrofismo del virus, ¿verdad? Que afecte al niño. En los casos de miocarditis aguda, 1/3 de los pacientes se recuperará. ¿Se acuerdan que dijimos que solo habían 3 caminos? Si les da miocarditis, 1/3 se va a recuperar con función ventricular bien, 1/3 evolucionará a miocardiopatía dilatada y otro 1/3 requerirá trasplante cardíaco o fallecerá. Para nosotros es o fallecerá, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos trasplante cardíaco. Entonces, recuperación completa, evolución a miocardiopatía dilatada o muerte, ¿sí? Si está en otro país, pues sí podría ir a trasplante, ¿verdad? Y entonces aquí hay algunos estudios también, ¿verdad? No es una cosa anecdótica, ¿verdad? 41 pacientes que podrían ser pocos, pero si tienen el diagnóstico específico con todo lo que vimos, realmente es un buen número de pacientes. Con miocarditis aguda, 66%, 2/3, ¿verdad? Se recuperó completamente, 10% parcialmente y 24% falleció. Aquí lo que demuestra es que se recuperaron más de lo que dicen otros estudios, ¿verdad? Pero acordémonos que son 41 pacientes. La miocarditis fulminante, como vimos, que no significa que sea más grave, ¿se acuerdan? Generalmente es de mejor pronóstico, no lo vuelve a repetir aquí el texto, la miocarditis fulminante es de mejor pronóstico, excelente a largo plazo, ya que hay mejor recuperación de la función ventricular y menores casos de necesidad de trasplante. O sea, acordémonos que nosotros no hacemos trasplante, o sea que hay menos pacientes que se mueren cuando es fulminante. Y los pacientes con miocarditis de células gigantes, que es una cosa rara y que nosotros no tenemos diagnóstico, yo no he visto ninguna en 20 y pico años que tengo de haber vuelto, tienen una mediana de supervivencia de 6 meses, o sea que una miocarditis por células gigantes es grave, ¿verdad? El pronóstico de estos pacientes depende probablemente del inicio precoz de tratamiento inmunosupresor o de trasplante cardíaco. ¿Se acuerdan que hablamos que había ciertas causas específicas de miocarditis que sí era el tratamiento inmunosupresor adecuado? Bueno, pues ese es de células gigantes, pero en las miocarditis virales no está indicado. Y eso es lo que les traía ahora llevamos 1h20 de clase, muchis, de miocarditis. Yo creo que ahí terminamos. ¿Dudas, preguntas? Doctor, yo tengo una duda. Entonces, ¿el tratamiento con inmunoglobulinas sí es como depende de todos? O sea, ¿depende del paciente o es para todos? No, eso es para todos. Ya. El tratamiento con inmunoglobulinas, sí, porque eso es inmunotratamiento inmunomodulador. De las 5 cosas que dijimos que vamos a hacer para el tratamiento, el soporte y el manejo general, que sí va, ¿verdad? Soporte y manejo general, ¿se acuerdan que donde hablamos de medicamentos, furosemide, aminas, yecas, ¿sí? Volumen, electrolitos? Y ya del tratamiento farmacológico, inmunomodulador, las inmunoglobulinas sí, porque hay suficiente evidencia para recomendarlas. En adultos no, pero en niños tienen un valor infinitamente bueno para ellos, y nosotros lo hemos visto en pacientes. Yo no sé quiénes han tenido la oportunidad de ver a algunos pacientes que hemos manejado así, pero sí les ha ido muy bien. Entonces, Doctor, tratamiento inmunomodulador, inmunoglobulina, sí, 2 gramos por kilo en 24 horas. Ok. ¿Inmunosupresor? ¿Sí o Ese no? depende. ese no. Inmunosupresor, no, ¿verdad? No, ¿Y antiviral? Tampoco. tampoco. Bueno, entonces esos no, Doctor, ¿verdad? Pero una pregunta. inmunosupresor solo si fuera, perdón, solo si fuera de células gigantes, ¿verdad? Sí, pero eso no tenemos cómo hacer diagnóstico. Ya, ok. ¿De acuerdo?
Bueno, les tenía ya, pero la miocarditis, muchos es otra clase. Ahí no les voy a preguntar de pericarditis. ¿Listo? Doctor, perdone. ¿Quién ¿Y manda? el tratamiento con las inmunoglobulinas va a ser para la fase aguda y subaguda? Una vez que ese es el diagnóstico. Lo que pasa es que nosotros va a ser muy poco probable que tomemos alguno en la fase aguda, que dura ¿cuánto? De 1 a 3 días y de 2 a 14. Entonces, nosotros no vamos a agarrar ninguno agudo, si te pones a dar cuenta, si te puedes dar cuenta. Todos nuestros pacientes ya van a tener una historia más larga. Entonces, nosotros vamos a tomar subaguda, básicamente, ¿verdad? Y acuérdate lo que decía el texto. 84% son de su casa con otro diagnóstico, un gastroenteritis o un cuadro gripal y vuelven porque el paciente no mejora, además disnea, ¿verdad? No se alimenta, o si está más grandecito es fatiga. Entonces nosotros no vamos a agarrar ninguno en la fase aguda, ¿verdad? Entonces por eso es que nosotros, si te das cuenta, cuando hacemos el diagnóstico decimos, miocarditis, ¿verdad? Tiene miocarditis, no decimos en qué fase está. Lo que sí es importante diagnosticar es si es fulminante o no, o subaguda, que eso ya se acuerdan los criterios de ecocardiografía, eso es ya muy específico de cardio, ¿verdad? Que la fulminante puede no tener dilatación, pero sí puede tener hipertrofia del septum. En cambio, la subaguda puede tener gran dilatación, pero no hay hipertrofia del septum, ¿sí? Entonces, esa diferenciación ya es puramente de ecocardiografía y sí la podríamos diferenciar de esa manera, pero es muy poco probable que tomemos una en los primeros 3 días de vida, ¿verdad? De evolución, perdón, no de vida. Gracias. Bueno, pues, entonces no me queda más que desearle suerte. Aunque no debería desearle suerte, ustedes tenían de estudiar, ¿verdad? No es, eso no es de suerte, ¿o sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están listos? Y ahorita de aquí para adelante solo el examen nos queda. Bueno, servidos pues, jóvenes. Gracias, Buenas noches, doctor. Paco. Buenas noches. Terminamos, ¿verdad, Paco?